que mantengamos un contacto, aunque sea un poco frío, pero bueno, nos mantiene al menos un poco todavía indirectamente en contacto y por lo menos podemos saber unos de otros. Voy a intentar hablar despacio para que me entendáis en español y deciros que cuando Joao me propuso dar una charla, en realidad tardé en darle el título porque no sabía en concreto de qué hablar, ¿no? Porque gracias, afortunadamente he dado diversas conferencias en Brasil, en diversos sitios y he hablado ya de básicamente todo lo que hago, ¿eh? Entonces pensé en hacer no una charla muy técnica de algún problema que estuviera trabajando en la actualidad, sino recapitular algo así más general que nos sirviera a todos, o por lo menos a mí me ha servido para hacer una idea de lo que es, por ejemplo, en este caso, el método de bifurcación. Así que ya os adelanto y os pido disculpas porque posiblemente para muchos de vosotros los resultados que voy a contar son muy, muy conocidos. Pero bueno, siempre pensar hacia atrás sobre resultados clásicos y cómo lo estamos aplicando, pues creo que puede también resultar interesante. Evidentemente, cuando uno presenta algo, hace una elección de las cosas, con lo cual dejaré a otras muchas fuera que serán igualmente interesantes, con lo cual pido también disculpas si alguien cree que he omitido algo que puede ser de interés. Bien, cuando uno se enfrenta a un problema elíptico no lineal, una ecuación de derivadas parciales no lineal, uno tiene una gama de herramientas, ¿no? Yo en concreto, por ejemplo, cuando doy el curso de máster aquí en Sevilla, lo que hago es eso, es presentarle a los alumnos una gama de herramientas en las que tú puedes atacar los problemas. Después la aplicabilidad de esas herramientas, pues ya depende del tipo de resultados que uno quiera obtener, de las técnicas o del tipo de problema que uno está atacando, etcétera. Pero yo creo que tener herramientas de forma general, saber para qué pueden funcionar, para qué no pueden funcionar, pues es interesante. Entonces, yo creo que la charla incluso para estudiantes de doctorado podría ser en ese sentido útil para saber hasta dónde puede llegar la teoría de bifurcación. Y por tanto, nosotros tenemos, por lo menos a lo largo del tiempo, uno va aprendiendo distintos argumentos para atacar un problema elíptico. He puesto ahí algunos, seguro que hay muchos más, no, segurísimo que hay muchos más, pero quizás sean los más conocidos. Podemos usar teoremas de inversión, teoremas basados en la teorema de la función implícita, en el cual nos da existencia de solución localmente o incluso teoremas globales. El método de monotonía, como son el método de sub y supersoluciones, que tiene la ventaja que además nos sitúa la solución donde está. Bueno, el gran método el gran grupo de métodos variacionales, para lo cual estoy hablando en el sitio quizá donde más se estudian métodos variacionales en ecuaciones elípticas, que es Brasil, es puntero en ese sentido. Uno puede transformar su ecuación en una ecuación de punto fijo y, por tanto, intentar estudiar la solución con teoremas de análisis funcional, de teorema de punto fijo. Uno puede también atacar el problema de forma aproximativa, es decir, voy a conseguir un problema aproximado y voy a pasar al límite y, por tanto, voy a tener que usar en algún momento argumentos de compacidad. También puede uno usar métodos, o lo que hemos denominado métodos topológicos, como el grado topológico del Lerey-Schauder, que después hablaré un poco, o otros grados topológicos que se hablan, o, y quizá como consecuencia de alguno de los anteriores, están los métodos de bifurcación. La bifurcación es una palabra muy general y que puede entenderse de distintos puntos de vista. Pero mi objetivo hoy aquí es aplicarlo a una ecuación poquito, después intentaré generalizar más, pero básicamente la estructura que podemos tener en la cabeza es una ecuación elíptica en un dominio acotado, hablaré al final algo de dominios no acotados, con un operador elíptico, nuestro amigo el menos laplaciano, que también hablaré un poquito después cómo levantar esa condición, con un término lineal lambda por u, donde lambda es el parámetro de
bifurcación. Y una función no lineal, que aquí la he puesto no lineal solo dependiendo de u, pero como ya insisto de nuevo, después hablaré, uno puede pensar aquí en otro tipo de argumentos que no sea solo la u, sino que podría ser, por ejemplo, el gradiente de u o términos no locales que dependen de u. Este es el marco en el que yo me voy a mover en esta charla y voy a suponer desde el principio que en el 0 la función u vale 0. Esto es también una condición que no debe ser considerada restrictiva, pero eso es solamente para marcar que estoy bifurcando desde el 0 o que la cero solución para todo lambda. ¿De acuerdo? Alguna vez cuando presento los métodos de bifurcación, algún alumno me ha preguntado, bueno, ¿y si no tengo el término lambda por u? ¿Y si no tengo el parámetro de bifurcación? Si yo tengo una ecuación menos laplaciano de u igual a f de xu y no puedo aplicar, no tengo parámetro de bifurcación, ¿qué hago? A lo cual yo le respondo, inclúyelo. Súmale lambda por u y estudia qué pasa para lambda igual a 0. Es decir que es verdad que puede parecer restrictivo todo, pero que uno siempre puede moverse para caer en el entorno de la bifurcación. Muy bien, uno quiere estudiar esta ecuación y por tanto pretende estudiar la existencia de solución. Empecemos por ahí. Yo quiero saber qué valores de lambda, para qué valores de lambda esta ecuación, tiene solución no trivial, porque la trivial sé que existe. Entonces lo primero que se hace es, lo hacemos muy bien los matemáticos, es enmarcar nuestro problema en uno más general, donde, por ejemplo, aquí yo tengo una aplicación f, que es en principio una aplicación no lineal, que depende de un parámetro real lambda y depende de u en un espacio de barra. ¿De acuerdo? Imponemos de nuevo que f de lambda 0 sea 0 para que la 0 sea solución. Y yo lo que quiero analizar es la estructura del conjunto de soluciones no triviales. Bien, el primer elemento que debemos definir, lo primero que tenemos que dejar claro es qué significa un punto de bifurcación. ¿Qué es decir que un lambda estrella, que en un lambda estrella hay un punto de bifurcación? Bueno, pues lambda estrella se llamará punto de bifurcación. Lo diré así, sin tener que arrastrar el complemento desde la solución trivial, porque siempre vamos a bifurcar desde la solución trivial, si pasa lo siguiente. Y es que emergen unas nuevas soluciones. Es decir, que tengo una solución, una sucesión lambda n de números reales y u sub n de funciones distintas de 0, evidentemente estoy interesado en las distintas de 0, tal que esta sucesión se aproxima al lambda estrella 0 en las normas equivalentes. Lambda n como número real y u sub n como como espacio o como funciones del espacio de Banach E. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Eso es un punto de bifurcación. Claro, si uno lo representa gráficamente, pues por ejemplo, aquí en los de bifurcación estamos muy acostumbrados a representar el conjunto de soluciones en unos ejes de coordenadas. Sobre el eje horizontal ponemos el parámetro lambda, con el cual estoy jugando, estoy moviendo, y sobre el eje vertical, aquí hay que tener cuidado, aquí hay que elegir una norma. Yo no puedo representar aquí, evidentemente, un espacio de Banach infinito dimensional. Entonces aquí pones una norma. Y hay que tener cuidado con qué norma estamos poniendo, ¿vale? Yo no voy a entrar en muchos detalles técnicos, pero como podéis imaginar, no es lo mismo poner la norma infinito que la norma H01 o cualquier otra norma. Bien, y cuando uno representa, por ejemplo, este lambda 0, bueno, y que la 0 sea solución significa que en este eje horizontal, para toda solución, para todo lambda, tengo la solución trivial. Y quiero saber si hay otras. Entonces, este punto lambda 0, que ahí he denotado lambda 0, sería un punto de bifurcación. Porque hay una sucesión, esta que estoy señalando, de sucesión de valores que converge a lambda 0, 0. Tal como está representado, quiero que no lleve a confusión. Es decir, yo he representado aquí una curva, pero el concepto de bifurcación no es una curva, es una sucesión que converge a la solución. Luego, esto podría ser una sucesión que va oscilando o que va haciendo cualquier otra cosa que converge a la solución. ¿De acuerdo?
Esa sería un punto de bifurcación desde cero. He representado otros dos valores, lambda 1 y lambda 2, para que vieseis que esos son puntos de bifurcación desde otra solución conocida. Se suelen llamar puntos de bifurcación secundaria porque viene de otro que ya ha bifurcado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, conocer puntos de bifurcación es importante. ¿Por qué? Porque si uno conoce puntos de bifurcación, al menos va a saber soluciones cerca de un valor que está ahí puesto. ¿De acuerdo? Entonces, saber puntos de bifurcación, conocer puntos de bifurcación, me va a dar un conocimiento o me va a dar información sobre el conjunto de soluciones no triviales. Muy bien. Vamos con los primeros resultados. Lo primero, lo que os decía, la existencia de puntos de bifurcación no implica la existencia de soluciones, de una curva de soluciones. Solamente implica, repito, que tienes una sucesión de funciones, de soluciones que se aproximan a ese valor. La segunda, el resultado elemental es que si un punto de bifurcación, entonces básicamente no puedo aplicar el teorema de la función implícita. ¿Vale? Fijaros, evidentemente, en un entorno de lambda 0, ahí tengo dos ramas de soluciones. La trivial que siempre es solución, no olvidéis, y la que ha salido nueva. Luego, en este punto, yo no puedo aplicar, evidentemente, el teorema de la función implícita. ¿De acuerdo? Luego, la f de u, por f de u estoy denotando la derivada respecto de u, no es invertible. Bien, entonces nos planteamos, bueno, ¿y entonces cómo encuentro los puntos de bifurcación? ¿Cómo soy capaz de saber cuáles son los posibles puntos de bifurcación? En un caso concreto, no tan general, en un caso, por ejemplo, como este que pongo en la ecuación 3, se puede probar que si un punto, si lambda estrella es un punto de bifurcación, entonces pertenece al espectro de G' de 0. Y eso es muy buena noticia, porque ya nos está diciendo al menos dónde pueden estar los puntos de bifurcación. Es decir, los puntos de bifurcación están dentro del espectro de un cierto operador. Y la teoría espectral de operadores, en este caso elípticas, ya sabéis que está muy desarrollada, aunque desgraciadamente hay muchos casos que todavía están abiertos, a pesar de ser una teoría que lleva siglos estudiándose. Eso es una buena noticia, pero también tenemos malas noticias. El recíproco no es cierto. Es decir, no es verdad que cualquier elemento del espectro sea un punto de bifurcación. Bueno, y eso se puede hacer incluso con funciones finito-dimensionales. No hay que estar ni siquiera en un espacio de Banach. Es decir, puedes coger ejemplos en R2 incluso, donde ciertos autovalores no son puntos de bifurcación. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos de bifurcación? Entonces, en ese sentido, el primer resultado, después hablaré de algunos que son anteriores, pero el primer resultado, podríamos decir, en el entorno del análisis funcional que ahora estamos trabajando habitualmente en EDP, es debido a Crandall y Rabinovitz, un artículo del año 71 que dice lo siguiente. Permitidme que lo lea sin mucha detalle o sin mucho énfasis en los detalles técnicos. Cojamos la derivada. ¿Por qué es importante la derivada? Porque tengo un resultado antes que me dice que los autovalores, que los posibles puntos de bifurcación son los autovalores de la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, si la derivada en ese punto, si el núcleo de la derivada, si los autovectores que hacen que eso sea cero, es un conjunto pues, unidimensional, ¿de acuerdo? Si el núcleo tiene dimensión 1, si cuando yo derivo lo que me sale es un operador con una dimensión 1 en el núcleo, más otras dos condiciones que durante mucho tiempo se creyeron que eran técnicas, pero no son técnicas, son esenciales para que exista este punto de bifurcación, y es que la codimensión del rango vale 1, ya sabéis que la codimensión es la dimensión del espacio cociente, y esta última condición 3, que es una condición de transversalidad, después pondré ejemplos para que veáis cómo se verifican estas tres condiciones,
esto es una condición de transversalidad, tiene que ver con los espacios tangentes, etcétera, que lo que viene a hacer es derivas ahora respecto de lambda y ver si no está, si este conjunto es transversal a este, ¿de acuerdo? Pero básicamente, si uno tiene un núcleo unidimensional y esta condición de transversalidad, entonces lambda estrella es un punto de bifurcación. Perfecto. Ya me está diciendo que si soy capaz de encontrar puntos lambda estrella en las que yo sepa que el núcleo tiene dimensión 1, más otra serie de condiciones, eso ya es un punto de bifurcación. Pero no solo esto. El teorema de Crandall-Rabinovich, porque este resultado así, solo decir que es un punto de bifurcación, como ya veréis dentro de un momentito, era conocido antes. La gran aportación que tiene el teorema de Crandall-Rabinovich es que en realidad te dice que bajo esas hipótesis conoces la estructura de las soluciones, de todas las soluciones, de todas, en un entorno de lambda estrella cero. Y te dice realmente que en un entorno de ese lambda estrella cero, las únicas soluciones son la cero, la trivial, porque era solución, y una curva de soluciones que además te la parametriza en función de un parámetro S. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, porque, repito, lo que el teorema de Crandall-Rabinovich nos está diciendo es que si se cumple en este punto el teorema de Crandall-Rabinovich, lo que ocurre ahí está justamente delimitado por esa función. No hay nada más, no hay más soluciones. Las únicas son la trivial y la que emerge de ese nuevo punto. Por tanto, el teorema de Crandall-Rabinovich es un punto de partida muy importante por dos cosas. Porque me dice cuáles son los posibles puntos de bifurcación y porque me está dando justo la estructura de la solución. Además, me da regularidad, etc. Repito que es muy importante también que te dé cómo son las soluciones. Te das exactamente cómo son las soluciones. Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo a nuestra ecuación inicial. Bueno, yo escribo, como yo tengo que estudiar f de lambda u igual a 0, lo paso todo a un miembro y derivo. Y supongo que la derivada de f de u es 0 en el 0. Pensar en una potencia, u al cuadrado, u al cubo. Ya veremos después qué puedo decir más de esta condición. Bueno, pues si hacéis el núcleo de este operador, que es el que a mí me hace falta, de f gorro de u, pero que a mí me hace falta para saber que es unidimensional, me queda esto, menos la laplaciano de chi igual a lambda estrella x. ¿Quién es el núcleo de este operador? Los autovalores del laplaciano. Perfecto. Como os decía antes, saber que los posibles puntos de bifurcación son los puntos de un problema elíptico, de los autovalores de un problema elíptico, eso es bueno porque los autovalores de un problema elíptico están bien conocidos. Y sabemos que el primero, que no es solo importante por ser el primero, que el primero ese siempre es unidimensional. Ese resultado es lo que llamamos el teorema de el primer autovalor. El primer autovalor es simple, eso no es conocido en general para cualquier operador, pero para el laplaciano sí. Bueno, pues ese es nuestro candidato a ser autovalor. Y ahora podemos ver las otras dos condiciones. Sacamos el rango y vemos que tiene dimensión 1, y esta condición de transversalidad, que básicamente lo que viene a decir es que nuestro autovalor, autofunción, tiene un signo, y eso, por tanto, es verdad. Luego, como consecuencia del teorema de Crandall-Rabinovich, lambda 1 es un punto de bifurcación y alrededor de ese punto las soluciones tienen una forma concreta. Perfecto. Bueno, ¿y lo puedo aplicar a más? Pues sí. Por ejemplo, aquí he puesto otra aplicación en la que ahora tenemos un término aquí no local que depende de la integral de u, un término de Carrier. Bueno, si yo cumplo las mismas condiciones, verifico, hago la linealizada y me sale un problema de autovalores, hago el rango, me sale dimensión 1 y hago la condición de transversalidad. Y llego efectivamente otra vez a que A de 0 por lambda 1, donde A de 0 es el valor de A en el 0, es un punto de bifurcación. Punto de bifurcación en el sentido de Crandall-Rabinovich. ¿De acuerdo? Aquí he usado que A de 0 no es 0. Y aquí he linealizado y por tanto tengo que derivar en el sentido Fréchet, en el sentido de espacios de Banach. Más ejemplos donde se puede aplicar. Pues aquí tenéis un problema no lineal en el operador. No lineal en el operador. De nuevo, si yo derivo y lo que me sale es un operador que cumple todas las condiciones, pues perfecto. Y efectivamente, si deriváis formalmente y hacéis, bueno, con algunas restricciones en A, evidentemente, pues llego
a que el punto de bifurcación es el primer autovalor de este problema elíptico, que vuelve a ser un problema elíptico conocido porque A de x0, siempre que A de x0 sea una matriz alejada de cero y con ciertas condiciones de regularidad. ¿De acuerdo? Eso me está dando, repito, una información local. Me está diciendo que cerca del primer autovalor hay solución y que me está diciendo exactamente cómo es esa solución. Pero claro, no a todos los operadores puedo aplicarle esto. Podría haber puesto 1000 ejemplos donde no se puede aplicar. He cogido este, porque vienen estos tipos de ejemplos con un laplaciano igual a m, vienen motivados, como ha dicho Joao, de dinámica de poblaciones, que son los que yo he trabajado en estos años. Y fijaros que si hacéis la derivada de este operador, m es una constante mayor que 1, que viene a ver la difusión de la especie, etcétera, etcétera, pues me aparece un operador donde aquí ya no tengo un autovalor, un autovalor principal, dimensión 1, ni nada de esto. Sí, efectivamente, este resultado no puede ser aplicado a este ejemplo en concreto de difusión no lineal. Y no podrá ser aplicado a otros muchos. Pero está abierto todavía a que otros sí se puede estar aplicado. Porque, repito, al final de la charla pondré un ejemplo de, por ejemplo, en operadores no locales, donde todavía no se conoce bien la teoría espectral del operador. Lineal incluso, del operador. Pero como estaba diciendo, este resultado no solo me está diciendo que el punto es el punto de bifurcación, sino me está dando la estructura de la solución cerca de ese punto. Y eso puede ser aprovechado porque, vamos a pasar esta transparencia un poquito, no entrando en detalles, lo que os decía era que a mí me da una expresión de quién es la solución, ¿no?, y quién es los puntos lambda de S cerca del primer autovalor. Si os fijáis, vamos a fijarnos, por ejemplo, en la UDS. La UDS es el parámetro S, que está en torno del 0, es S por la autofunción más S cuadrado por funciones más orden de S cuadrado. Y lambda de S es el primer autovalor más S por mus1, etc. Entonces, si pensáis en los S positivos, por poner un ejemplo, en los S positivos, mus1 me marcará si hay soluciones a la derecha o a la izquierda de lambda 1. Es decir, si mus1 es positivo, yo tendré soluciones a la derecha de lambda 1. Si mus1 es negativo, tendré soluciones a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, eso de si la solución sale a la derecha o a la izquierda es lo que se llama en bifurcación la dirección de bifurcación. El concepto de dirección de bifurcación se puede calcular también de otra, en fin, con otros argumentos, incluso jugando con la ecuación, pero con este teorema de Clandre-Rabinovi, como yo sé que estos son soluciones, lo meto en mi ecuación y empiezo a igualar términos. Y si tengo regularidad suficiente, pues llego a esta expresión del mus1, que os repito, el mus1 me está diciendo cuál es la dirección de bifurcación. Por ejemplo, repito, de las positivas. Me podría haber quedado con las negativas. Y, por tanto, tenemos un resultado que nos dice que si cierta integral es negativa, la dirección es supercrítica, es decir, la rama sale a la derecha, y si esta misma integral es negativa, la dirección es subcrítica. Evidentemente, esto ha dependido de la f, de la función no lineal, eso es evidente. Aquí os pongo una representación de lo que sería bifurcación supercrítica y de lo que sería bifurcación subcrítica. Aquí, en esta primera, por poner un ejemplo, la supercrítica, yo sé que hay solución para lambda a la derecha de lambda 1. Y aquí tendría que la solución hay a la izquierda de lambda 1. Entonces, esto me ha permitido dar ya una información del conjunto de soluciones que no es trivial, la que bifurca. Y gracias al teorema de Clandre-Rabinovi, en realidad hemos podido detectar cuáles son los posibles puntos de bifurcación y cómo es la estructura de la solución, incluso la dirección. Pero esto me da solo una información local de las soluciones alrededor de puntos. Algunas veces suficiente. O algunas veces esta información junto con otros, cuando comparas o cuando combinas, mejor dicho, este método con otro, te va a llevar a más información. Pero en principio esta es la información que nos da. Claro, aquí hay una pregunta directa. Bueno,
solamente me estás hablando de bifurcación con un núcleo que tenga dimensión 1. Evidentemente, eso lo sabemos del primer autovalor, pero hay otros muchos autovalores que no sabemos su dimensión, efectivamente. ¿Qué se puede decir de otros autovalores? Pues en general poco. Como he dicho antes, hay ejemplos en los cuales desde los autovalores no bifurca nada, ¿vale? No bifurca nada. Pero he aquí, y aquí empieza a jugar ya un poco el carácter global que tiene este método, hay un resultado, que yo no voy a entrar en esta exposición, que usando el teorema, o mejor dicho, el método de reducción de Lyapunov-Smith, que lo que te hace es separar la ecuación proyectando en un espacio finito dimensional y proyectando en un infinito dimensional, pero el resultado se puede leer de la siguiente forma. Si la dimensión del núcleo, pensar por ejemplo, si el autovalor tiene dimensión impar, porque estamos hablando de multiplicidad geométrica, si la multiplicidad es impar y se cumple una condición de nuevo de transversalidad, esta es la condición que antes os decía que el lambda 1 del autovalor de la autofusión no esté en el rango, esta es la condición un poco transversalidad que tiene que ver con los planos tangentes, etcétera, entonces lambda estrella es un punto de bifurcación. ¿Vale? Entonces, este resultado generaliza evidentemente al anterior, es obtenido por otros métodos completamente distintos, pero te dice que los puntos de bifurcación son en realidad los que son los autovalores que tienen dimensión impar. ¿De acuerdo? Ojo, este teorema solamente te dice que es un punto de bifurcación, no te está diciendo la estructura de las soluciones alrededor de ello. Vale, pero esto, como os decía, es una primera parte. Esto es la información local. La información local. Son los puntos en los que posiblemente haya una sucesión de soluciones, o en los que además, en algún caso, hay una curva de soluciones. Pero a mí me gustaría saber más, es decir, qué pasa fuera de los primeros autovalores, o qué pasa lejos de los puntos de bifurcación. ¿Este concepto de bifurcación solamente es local? ¿O realmente cuando surge, cuando emana una nueva solución, esto tiene un carácter global? Entonces pasamos a lo que podríamos decir es el carácter global de la bifurcación, que es en cierto sentido parecido a otros muchos argumentos o teorías matemáticas en las que tú empiezas localmente, pero vas prolongando el teorema de Picard, por ejemplo, para ecuaciones diferenciales. Tú tienes un resultado local, pero después puedes ir prolongando esa rama hasta un momento donde deja de existir. No es quizá el ejemplo más, en fin, no es el más similar, pero básicamente hay una teoría global de bifurcación que viene a decir eso, es decir, que viene a decir que los autovalores que rompieron, podríamos decir, el conjunto de soluciones localmente, bajo ciertas condiciones te está dando una bifurcación global, te está dando un cambio global de las soluciones, no solo local. Para eso entramos en una zona que es más complicada, es decir, ese paso del local al global no se tiene en general para funciones muy generales, sino que, por lo menos conocido hasta ahora, se tiene para una cierta estructura de soluciones. En concreto, esta que aquí presento. Supongamos que podemos escribir nuestro problema f de lambda u igual a 0 de la siguiente forma. U menos algo, o si queréis ver, u igual a algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, pues aparece el parámetro lambda, aquí o aquí, en los dos sitios puede aparecer. Aparece una parte lineal y aparece una parte no lineal. Entonces, u igual a algo lineal más algo no lineal. Bueno, vale, lo puedo pensar. Puede ser que sea suficientemente general, pero después intentaremos elevar esta condición tan concreta de escribir la ecuación. Pero no solo eso, yo necesito que este operador K sea compacto, sea un operador lineal y compacto, y que esta H también sea compacta.
Ya sabéis que la compacidad es un problema grave en espacios infinitos dimensionales, luego hay que tener condiciones de compacidad, perdón, para poder decir ciertas propiedades de nuestra solución. La H no tiene por qué ser compacta, puede ser uniformemente continua, etc. Y lo que sí tiene que cumplir la H es que cerca del cero sea del orden de U. ¿Vale? Que decir, que H de lambda U partido por U tiende a cero. Me suena a lo de antes, a lo de f de x U partido por U sea cero. Muy bien, pues con esta estructura, que después hablaré de por qué es tan especial esta estructura, con esta estructura de función no lineal, se tienen los siguientes resultados. Si lambda estrella es un punto de bifurcación, 1 partido por lambda estrella es autovalor de K. Este básicamente es deducir el que os decía antes. Los autovalores son, en aquel caso eran el espectro del cierto operador, ahora es los inversos de un operador, de K. Bueno, que sea el inverso es porque pensar que este lambda está aquí arriba y está multiplicando, cuando lo ponga como autovalor pasa dividiendo, ¿vale? Segundo teorema, que es el que os decía antes, que era conocido anteriormente al resultado de Klanders-Rabinowitz. Este es un teorema de Krasnoselski del 64. Si este autovalor, si tengo escrito la ecuación de mi forma concreta que os he dicho antes, y el autovalor es de multiplicidad impar, entonces lambda estrella es un punto de bifurcación. Igual que el de que os he dicho antes de reducción de Lyapunov-Smith, pero ahora con una forma más concreta de funciones. Pensar que este teorema es anterior, es decir, Krasnoselski lo demuestra para este tipo de ecuación concreta y después el método de reducción de Lyapunov, unos años después, ya lo hace más general, con una serie de funciones más generales. Bueno, en cualquier caso, de nuevo, la multiplicidad impar del autovalor básicamente es el que me está dando el autovalor, el punto de bifurcación. Y aquí donde viene quizás el teorema más importante de bifurcación que se usa en la actualidad, que es un teorema también de Rabinowitz, esta vez solo, en el mismo año, el año 71, que el que hizo de bifurcación local. Y que viene a decir, si 1 partido por lambda estrella es un autovalor de multiplicidad impar, bien, no solo sabemos que es un autovalor, sino que desde él, desde ese autovalor, desde ese valor, emana una componente maximal conexa. Sí, una componente conexa en el conjunto de soluciones, maximal en el sentido de que no está contenida en otra cerrada y conexa, y tal que verifica una de estas dos condiciones, o puede ser que las dos, no son disyuntivas. O bien el conjunto es no acotado, ¿sí? O bien esta componente conexa que sale es no acotada, o bien esta componente conexa vuelve a caer en el eje en otro autovalor. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema Rabinowitz lo que viene es a decirnos qué ocurre globalmente con ese conjunto de soluciones que aparece ahí. Pero quiero insistir en que el teorema de Rabinowitz nos está dando información, un momentito porque quiero ahora conectar una cosa, nos está dando información, pero nos está dando una información, cuidado, hay que entenderla, porque nos está diciendo que puede pasar una cosa u otra, pero no nos está diciendo qué le pasa. Es decir, voy a ver si funciona, que me han traído una tablet y quiero ver si podemos ver, porque yo creo que es ilustrativo. El teorema de bifurcación de Rabinowitz me está diciendo que si yo tengo un posible punto de bifurcación lambda estrella, la rama que bifurca desde aquí, que ya no es solo local, sino que es una solución, un conjunto global, tiene el siguiente comportamiento. O bien sale y no sé lo que hace en medio, yo sé que es un conexo, y termina cayendo en otro valor, mu, que es también autovalor, ¿de acuerdo? Y fijaros que esto, lo único que me puede decir a nivel de existencia de solución, y eso es importante, es que yo tengo soluciones porque como es conexo,
yo tengo soluciones para todos los lambda en este intervalo. Yo no puedo decir más nada. Hombre, si yo sé que el dibujo es así, evidentemente para este lambda también tiene solución, pero tú en principio lo único que sabes es que sale de aquí y se va aquí. ¿Vale? Entonces, o hace esto, o está no acotada. ¿Pero qué significa que esté no acotada? Bueno, pues el no acotada me está dando quizá una información sesgada, porque lo que me está diciendo es, un momentito que pase a otro color para que lo veáis, es que puede pasar lo siguiente, que yo bifurque desde aquí y está no acotada porque la rama termina yéndose por aquí. Y entonces está no acotada por lambda es negativo. Bueno, si tengo esta información, ¿qué podría decir? Pues que hay solución en todo este rango de parámetros lambda, hasta el lambda estrella. Pero podría ser que esté no acotada, voy a elegir el verde que no me gusta mucho, pero bueno, que esté no acotada porque se va a infinito por la derecha. Entonces tengo soluciones para todo lambda por aquí. O podría ser que esté no acotada porque es no acotada hasta un punto lambda barra en el cual se va a infinito. Y entonces tendría soluciones en este intervalo. Es decir, que el teorema de bifurcación de Rabinovich nos da una información muy importante, pero, ojo, hay que saber cuál de las... En principio él da dos opciones, o está no acotada o se va a otro punto, pero en el fondo son como 4 opciones, porque es o se va al otro punto, o se va a menos infinito por lambda menos infinito, o se va a más infinito por lambda más infinito, o se va a infinito en un lambda estrella concreto. Y por cierto, como he dicho antes, y eso también es un error que se comete en algunos libros incluso, puede ocurrir que ocurran las dos cosas. Es decir, podría ocurrir que pasara esto y esto, es decir, que el continuo se va aquí y además está no acotado. Es un conexo. Lo único que sabemos de él es un conexo. Y por tanto, hay que tener cuidado porque los dibujos engañan. Muy bien, pero bueno, me está dando mucha información. Me está diciendo ¿cómo deciros? Me está dando un resultado muy importante porque me está diciendo globalmente a qué se va la solución. Si de nuevo volvemos a nuestra... No, este no es... Un momentito, a ver si lo encuentro. Aquí. Si de nuevo volvemos a nuestra presentación, efectivamente me está dando una información, pero que debe ser, esa información debe estar avalada, o mejor dicho, complementada con otra información para obtener yo qué ocurre en la solución. Vamos a ir a verlo. Eso ya es en cada problema en concreto. Vamos con el primero, con el que he puesto desde el principio. Bueno, es que parece que estaba hecho eso, porque si yo invierto el laplaciano, me queda U igual a lambda por un operador más otro operador, más otra función. Y justo tengo el operador K y el menos laplaciano a la menos 1, que yo sé que es compacto. Ah, pues qué bien, lo tengo todo. Y además, como aquí tengo otra vez el menos laplaciano, si f de xu partido por u tiende a 0, pues usando las inyecciones de Sobolev y usando regularidad elíptica, soy capaz de probar que efectivamente este término, cuando u es 0, tiende a 0. ¿Vale? Bueno, es que parece que estaba hecho el teorema para este tipo de ecuaciones. No fue así, evidentemente. El teorema lo hicieron mucho más general, es un resultado de análisis funcional y después se ha ido aplicando. Pero he usado dos cosas importantes: compacidad de la inversa del laplaciano y regularidad del laplaciano. Bueno, pues el teorema de Rabinovich me dice que efectivamente desde cualquier autovalor impar emana un continuo. Un continuo es para no escribir conexo, masival, bla, bla, un continuo de soluciones no triviales. ¿Vale? Miraba, creo que ayer o antes de ayer, y ese artículo de Rabinovich creo que tiene del orden de 1000 citas o 1000 y pico de citas. Es decir, es un artículo que está muy, muy referenciado. Vale, luego ya sé que es un continuo, ¿no? Un continuo de soluciones, que tiene dos posibilidades: o no acotado o vuelve al cero. ¿Qué puedo decir?
Antes de seguir, porque este continuo de soluciones es un continuo de soluciones que no te dicen el signo, ¿vale? Sí, el continuo es de soluciones generales. Pero claro, ya sabéis que en muchas de las aplicaciones, y en concreto en las que yo he estado durante mucho tiempo interesado, son soluciones de dinámica de poblaciones, por tanto, soluciones positivas. Y entonces, en 1971, Rabinovich, por cierto, he escrito mal aquí Rabinovich, en ese mismo trabajo hay un teorema, más adelante del artículo, en el que dice lo siguiente. Él dice que ese continuo de soluciones, en realidad, se puede separar en dos subcontinuos, uno dentro del cono de las soluciones positivas, es decir, uno constituido por soluciones positivas, otro constituido por soluciones negativas, y entonces él afirma que el cono de soluciones positivas, que el continuo de soluciones positivas, en realidad verifica también una de las dos alternativas de su teorema o una tercera alternativa que él define como reflexión. Bien, ese artículo y ese teorema fue usado y está siendo usado por muchos investigadores para decir que aplicas Rabinovich directamente y que tienes una solución de soluciones positivas. Pero recientemente, bueno, ya hace algunos años, Dancer, de Australia, y Julián López Gómez, de aquí de Madrid, de España, encontraron que ese teorema de reflexión, que se llama así, teorema de reflexión de Rabinovich, tiene un gap, tiene un error en la prueba. No estaban diciendo si era verdad o no. Lo que decía es que en la prueba había un error. Entonces, por tanto, nosotros no se puede deducir del teorema Rabinovich que el continuo que salga es de soluciones positivas. No lo sabes. Eso no se puede decir. Y hay cientos o miles de papers de trabajo que aseguran la existencia de un continuo positivo. Eso no es verdad en general. Al menos no de forma general para cualquier F, etcétera, etcétera. Tiene que haber debajo ciertas condiciones para poder decir que eso es verdad. Bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, ¿cómo buscamos las soluciones positivas? Dos soluciones. La primera, y quizá la más fácil. Como tú estás suponiendo que f de x0 es 0, tú puedes prolongar la solución por 0 para valores negativos. Y en este caso, por el principio del máximo, multiplicando por la parte positiva, si la f de x lo admite y si tu f es buena, puedes probar que todas las soluciones en realidad son mayores o iguales que 0. Entonces, el continuo que te da Rabinovich es de soluciones mayores o iguales que 0, porque todas son mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? Sí. Insisto en eso. No es verdad que Rabinovich te dé un teorema, un continuo de soluciones positivas. Eso no es verdad. Hay que imponer más condiciones para que sea verdad eso. Segunda opción, atacar directamente el problema, no cambiar mi F, atacar directamente el problema. Eso lleva a una idea que no puedo desarrollar aquí, que es, o una teoría, mejor dicho, que es los teoremas de bifurcación global unilateral. Unilateral en el sentido que solamente miro lo que está ocurriendo cuando te metes en el cono de soluciones positivas. Si cuando tú bifurcas con una solución positiva, ver que realmente que esas soluciones que entran en el cono al principio no salen del cono, ¿vale? Para eso, evidentemente, necesita, por ejemplo, cosas, o mejor dicho, espacios de Sobolev que tengan conos con interior no vacío. Con eso necesita debajo un principio del máximo fuerte. Es decir, hay una teoría, donde Julián López Gómez es uno de los quizás de los más que más contribuyen a esa teoría, de Dancer, etcétera, que avanzan por ahí. Es decir, avanzan por mirar solo el continuo de soluciones positivas. Pero en principio, repito, no podemos aplicar el teorema Rabinovich para encontrar soluciones positivas. Bueno, supongamos que hemos puesto nuestra f de xs que es menor o igual que s y por tanto ya lo que tenemos son soluciones positivas. ¿Qué teorema general tenemos? Pues dice lo siguiente. Si cogemos nuestra ecuación, como ya he dicho, elíptica, con la más general que hayáis visto, bueno, la general que puse al principio, y nuestra derivada es 0 en el 0, entonces, desde la 0, en el primer autovalor,
emana un continuo de soluciones positivas. Y además digo que es no acotado. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos descartar que se vaya a otro autovalor? Porque si se fuera a otro autovalor, como viene de soluciones positivas, ese autovalor tendría que estar asociado a autofunciones positivas. Y sabemos, teoría espectral, que el primer autovalor es el único que tiene autofunción positiva asociada. Luego, si se fuese a un punto, tiene que ser el primero. No puede irse. Y no puede volver al mismo, vamos, en general no puede volver al mismo. Si hubiese problemas aquí lo diré, si aquí hubiera potencias menor que 1, si hubiera problemas de regularidad, podría volverse el primer autovalor de nuevo, ¿vale? Ser como un círculo, ¿no? Vuelve otra vez al primer autovalor. De eso tiene resultados muy bonitos, Humberto, en problemas elípticos degenerados en ese sentido que vuelven al primer autovalor. Pero en nuestra condición general, esta sí, con que hay un término lineal, el continuo no cae de nuevo al eje, se queda no acotado. ¿Vale? Estamos de nuevo, es no acotado, pero como acabo de poner antes en los dibujos, el no acotado no me está diciendo todo. Es decir, el no acotado puede ser 3 condiciones, que se vaya para un lado, que se vaya para otro, o que se vaya infinito. Y las 3 posibilidades se dan y en distintos problemas. Entonces voy a mostrar 3 problemas donde aparecen las 3 opciones. El primero es la ecuación logística, esa que decíamos de dinámica de poblaciones. Fijaros que estamos en un problema con P, luego se cumplen todas las condiciones anteriores, se puede probar, entonces tú ahora empiezas a estudiar la ecuación concreta. En esta ecuación concreta, por ejemplo, no hay soluciones para lambda más chico que lambda 1. Puedo obtener cotas, con lo cual el continuo no se va a infinito en un lambda concreto. ¿Qué me está diciendo eso? Lo voy a poner en el dibujo para que lo veáis. Este primer dibujo corresponde a esa ecuación. No hay soluciones a la izquierda de lambda 1. La rama no se puede ir infinito en un punto. Luego, la rama se tiene que ir infinito en lambda infinito. Luego, hay soluciones. La proyección del continuo es lambda 1 infinito y, por tanto, hay soluciones, en este caso, sí, solo sí, lambda mayor que lambda 1. Pero puede darse al contrario. Puede darse al contrario. O puede darse la bifurcación, que sí, que el continuo se vaya infinito en un lambda. Por ejemplo, en esta ecuación, que es muy parecida a la anterior, pero donde he puesto aquí un término b de x que se hace 0 en un trozo. Ese es lo que se llama el refugio de la especie, porque ahí la especie puede crecer todo lo que quiera. Lo que podemos probar en este caso es que no hay solución ni para lambda grande ni para lambda pequeño. Entonces, volvamos a este dibujo. No hay solución para lambda grande, no hay solución para lambda pequeño, luego la rama tiene que explotar en algún valor. Y ese sería el segundo caso. Es decir, hay un punto donde la bifurcación, donde la solución se va a infinito. Y por tanto, la proyección del conjunto C del continuo es acotado entre 2 valores. Y solamente puedo decir que hay solución en esos 2 valores. En este caso puedo decir un sí solo sí. No, efectivamente, un sí solo sí. Y el último caso es el caso superlineal, en el que estoy sumando una P con un P menor que un exponente crítico. En este caso, voy a volver de nuevo al dibujo, lo explico sobre el dibujo, no hay solución para lambda grande. Además, soy capaz de encontrar cotas a priori, luego el continuo no puede explotar en infinito. Por tanto, la solución se va a menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis en la figura esta que resume las 3 posibilidades que se dan en 3 ecuaciones elípticas muy simples que he puesto. Y como he dicho, lo que no puede pasar en los positivos, porque el laplaciano tiene un único autovalor, es que vuelva a caer en el eje. Ahora bien, si modifico un poquito esa condición, por ejemplo, en esta otra ecuación, donde aquí ahora pongo una función a de x que cambia de signo, ¿vale? Ahora, este problema elíptico con una función cambiando de signo sí tiene 2 autovalores principales. Y en este caso, permitidme que os lo muestre sobre el dibujo de nuevo, sí ocurre una bifurcación como esta. Porque puedo decir que no hay solución para lambda grande, puedo decir que no hay solución para lambda pequeño, puedo obtener cotas a priori y, por tanto, el continuo no puede hacer otra cosa que volver. Pero ha sido porque el operador que he puesto tiene 2 autovalores principales. ¿De acuerdo? Entonces, la bifurcación local me daba una información local, la bifurcación global me da, efectivamente,
información global, pero tengo que estudiar la ecuación, tengo que ponerme con ella, tengo que trabajarla con ella para saber cuál de las posibilidades puede existir. Y hay veces, os lo aseguro, donde no es posible descartar algunas posibilidades. Hay ecuaciones donde no es fácil probar que no hay solución para lambda grande, o donde no es fácil probar que no hay solución para lambda chica, o donde no sea fácil probar cotas a priori, que ya sabéis que es uno de los temas más duros en ecuaciones elípticas. Bien, 3 condiciones teníamos. Voy a repetirlas. Necesitaba un operador cuya inversa fuera lineal y compacta. Necesitaba un operador cuya inversa fuera compacta y la derivada fuese 0. ¿Qué pasa si no tengo eso? ¿Qué pasa si no tengo las 3 condiciones tan concretas, entre comillas, del teorema de Rabinowitz? Bueno, pues voy a ir levantando algunas de ellas. Por ejemplo, ¿qué pasa si la derivada no es 0? Bueno, pues si la derivada no es 0, ¿qué puede ocurrir con ella? Que la derivada sea finita, incluso un número o una función. Este caso es fácil. Porque si la derivada es una función, por ejemplo, c de x, pues lo que hago es sumar y restar ese c de x aquí. Y ahora esta función ya sí cumple que la derivada es 0. Luego el único problema, pero podemos decir, es que lambda, ahora el punto de bifurcación no es de menos laplaciano, es del operador menos laplaciano menos c. Bueno, se ha trasladado la bifurcación, pero sigue siendo la misma. ¿Qué pasa si el límite es infinito? Este es más complicado. Ese es el caso, el límite cuando f de xs partido por s es infinito, es el caso de la bifurcación a infinito, que no voy a hablar en esta charla, pero que se puede hablar, igual que está ocurriendo desde 0, viene una bifurcación desde infinito. Eso ocurre, por ejemplo, con las potencias más chicas que 1, lambda s más s a la q con q más chico que 1. Y último caso, ¿qué pasa si no existe el límite? ¿Qué pasa si no existe ese límite? ¿Qué pasa si yo no puedo decir que ese límite tiende a 0 o a un número? Bueno, pues hay un resultado muy, muy interesante de Berezicki en los años 80, en los cuales no te asegura, no te puede decir que hay un punto de bifurcación, pero te dice hay un intervalo donde desde ahí hay un punto de bifurcación de un continuo. ¿Vale? Claro, ya este resultado, y lo voy a enlazar con lo que viene ahora, me está diciendo, pues si tienes un intervalo donde es posible la bifurcación, ahí qué está ocurriendo debajo, es decir, ¿qué hay ahí que en un intervalo? Porque todavía lo de antes, lo de la bifurcación local, yo derivo, está el autovalor, pero ahora ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y lo que hay debajo, y evidentemente eso sí que no me da tiempo, eso sí que necesitaría un curso, lo que hay debajo de la bifurcación global de Rabinowitz es el grado topológico. El grado topológico es una herramienta topológica que se usa, como dije al principio, para demostrar existencia de solución. Pero que una solución, su grado topológico local, la del 0, cambie en un punto, no solo te está diciendo que cambia, pasa de 0 a 1, de 1 a menos 1, sino te está diciendo que el conjunto de soluciones cambia drásticamente. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera una ecuación como estas dos, donde Q es un número más chico que 1, la ecuación convexa y la ecuación cóncava convexa de Ambrosetti, Bresci, Cerami, tan famosa y que ha despertado tanto interés, yo no tengo una parte lineal aquí. Aunque yo haga el inverso del menos laplaciano, aquí me va a quedar U igual a lambda menos laplaciano U a la Q, o aquí me queda menos laplaciano de un montón de cosas. No puedo aplicarle el resultado de Rabinowitz porque no tengo una parte lineal más una parte no lineal. ¿De acuerdo? Yo lo que tengo es que U es igual a K de lambda U con K un compacto, eso sí, pero no tengo más. Pero aquí tengo un operador que es identidad menos compacto. Y ya sabéis que en los operadores identidad menos compacto se puede definir el grado topológico. Y si uno mira con detalle todo lo que hay debajo, evidentemente tiene que leerse la demostración de Rabinowitz, el punto de bifurcación es aquel donde el grado topológico local, el índice que se llama del 0, de la solución 0, cambia. Entonces, si tú tienes un punto donde el índice a la izquierda valía una cosa y a la derecha valía otra, desde ahí bifurca. Entonces, ¿para qué me hacía falta los autovalores? ¿Para qué me hacía falta la parte lineal? Porque si tienes una parte lineal, eres capaz de decir que antes del autovalor tiene un valor y después del autovalor tiene otro valor. Entonces, la parte lineal en Rabinowitz solamente te sirve, solamente entre comillas,
para ver que efectivamente en el autovalor de grado impar cambia el grado topológico. Pero si tuvieras un operador no lineal y tú eres capaz, eso es otra historia, capaz de encontrar que a la derecha de un número, a la izquierda de otro, hay un cambio de índice, ahí tienes una bifurcación. Y el índice es un concepto local, solamente mira lo que le pasa al cero, solamente lo que le pasa al cero cerca del cero. Pero esa información local te la traslada a un comportamiento global de la solución. Por eso es tan apasionante para mí los resultados de bifurcación global, porque un cambio local de la solución, te está dando un cambio global de la ecuación. Entonces, por ejemplo, en estas ecuaciones podemos aplicar este problema. Pero bueno, aquí viene otro problema. Tienes que ser capaz de estudiar el cambio de índice. Sí, ahora tienes que probarlo. Ahora ya no tienes el autovalor que te ayudaba antes. Ahora tienes que probar que hay un valor que cambia de signo o que cambia el valor. Bueno, pues para estos problemas con una potencia menor que 1, uno es capaz de probar que para lambda negativo el índice vale 1 y para lambda positivo el índice vale 0. Luego en lambda igual a 0, hay una bifurcación. ¿Y cómo pruebas estos índices? Amigo mío, para probar los índices hay que hacer homotopías. Hay que hacer un cambio continuo y llevarla a un sitio donde sí sepas calcular índice. Por ejemplo, para los lambdas negativos haces una homotopía y le lleva la identidad, que tiene índice 1. Para los lambdas positivos lo llevas a una ecuación que no tiene solución y por tanto el índice es 0. ¿De acuerdo? Entonces, cada ecuación es un mundo y cada ecuación tienes que inventarte o tienes que saber calcular esas homotopías. En cualquier caso, en estas dos, lo que ocurre es que bifurca un continuo desde lambda igual a 0. Y de nuevo, ahora el comportamiento del continuo depende de la ecuación. Si me permitís, voy a pasar directamente a las ecuaciones, a los dibujos, para no terminar cansándoos. En el caso cóncavo, no hay solución para lambda negativo, tengo cotas a priori y luego hay solución para todo lambda positivo. Y en el caso cóncavo convexo, lo que sé es que no hay solución para lambda grande, hay cotas a priori, y ojo, eso me diría que sale un continuo. ¿Por qué sé que sale a la derecha? ¿Por qué sé que surge un continuo hacia la derecha? Porque la bifurcación local me ha dicho que el continuo sale hacia la derecha. Y ahí estoy uniendo la información local con la información global. Y ojo con esto, porque esto también es una cosa que termina, si me permitís voy a, bueno, no paso de nuevo, si no tardo mucho en pasar la tableta. Cuidado con esto, porque aquí también es un error que comete mucho la gente. Que el continuo salga para la derecha no quiere decir que yo tenga siempre dos soluciones así, tal como yo lo he dibujado. El continuo podía caer sobre el continuo y por tanto no tener dos soluciones. Así que cuidado con los dibujos, porque lo único que sabemos de ese conjunto es que es un conexo. Bueno, pues esta idea de índice que hay debajo nos ha permitido mejorar mucho la aplicación del teorema de Rabinowitz. Por ejemplo, a problemas no lineales como estos. Siempre que seas capaz de probar, bajo ciertas condiciones, evidentemente, que el operador G, el operador solución, es compacto, la inversa es compacta. Y poner este ejemplo puede ser tratado así y después tenemos que ser capaces de computar el cambio de índice. Y eso también se está usando para otros problemas. Por ejemplo, para el P laplaciano, que no era lineal. Pero fijaros que este resultado del P laplaciano, fijaros que aquí no tiene una parte lineal, es para que aparezcan los autovalores del P laplaciano. Este resultado de la existencia de un continuo para el P laplaciano es del año 91. Es decir, tardamos 20 años, desde que Rabinowitz sacó el teorema, tardamos 20 años en demostrar el mismo resultado para el P laplaciano. No son cosas fáciles. También se puede aplicar el teorema de Kirchhoff, que sé que muchos de vosotros trabajan el teorema de Kirchhoff. Se puede aplicar, siempre que seas capaz de probar esas dos, que el problema está bien planteado, que hay un operador compacto debajo. También se está aplicando muy recientemente a problemas de curvatura media, que también sé que es una ecuación que, bueno, Kirchhoff, Giovanni, hay muchos que estáis trabajando con Kirchhoff con curvatura media. Aquí, al menos en mi conocimiento, solamente se sabe hacer todavía en n igual a 1, porque es un operador muy complicado. Entonces, hemos tardado, esto es reciente, esto es de ahora, es decir, han pasado 50 años del teorema de Rabinowitz.
Han pasado 50 años para poder aplicarlo a otros. ¿Y por qué no lo podemos aplicar a otros? Pues ahí está. El teorema es un resultado global que está dispuesto a que cualquiera lo use. Voy a terminar con también un operador que está muy de moda ahora, que es el operador no local. Este es un operador que sustituye al laplaciano, que es muy interesante desde el punto de vista biológico, porque lo que ya sabéis que el laplaciano lo que hace es la difusión cerquita, de cómo se mueve una especie cerca, sus puntos alrededor. Este te permite que la población pegue saltos y pueda ir a otros puntos que están más alejados. Bueno, pues cuando el laplaciano se sustituye por este operador, la principal dificultad que tiene este operador es que no tiene inversa compacta. No es verdad, porque este operador no gana regularidad. Entonces, si la G es continua, la U es continua, no tengo más continuidad, no tengo esa posibilidad de incluirme en un operador más pequeño, en un espacio más pequeño. Entonces, este operador no es compacto y hay muchas personas que están aplicando la bifurcación a este operador. Está mal, porque el operador inverso no es compacto. Pero hay una idea muy brillante que me gusta ponerlo aquí, y es que el operador inverso no es compacto, pero el operador sí. Es decir, el operador que a cada U le da J estrella de U sí es compacto. Y eso lo han aprovechado en un artículo precioso Claudianor, Lima y Souto para escribir nuestra ecuación de esta forma. Y por tanto, el operador compacto no es la inversa, es el propio J. Pero eso tiene unas dificultades. Y es que aquí, esta F, ya no tengo un operador como antes, que el laplaciano que atacaba y por tanto lo tenía compacto. Entonces hay que poner condiciones aquí para que esta función sea compacta, y eso es una restricción importante. Y de hecho, en el artículo de Claudianor, Souto, de Marco y de Lima, aquí tienen operadores no locales con restricciones en los coeficientes, para que eso sea no compacto. Pero la idea es preciosa, es no invertir. Yo creo que es la primera vez que lo veo, para no invertir. Muy bien, y ya termino ahora sí con unas notas. El teorema de bifurcación se puede aplicar no solo al laplaciano. Evidentemente, todo operador elíptico lineal que tenga inversa compacta, por tanto, esa es una gran ventaja respecto a los métodos variacionales. También puede ser aplicado a cuando el parámetro está en la frontera. Esto que os decía antes, que Humberto ha trabajado mucho con resultados realmente preciosos. Puede ser aplicado, como decía al principio, no solo a funciones que dependan de X y de U. Como tú esto lo escribes en general para una F no lineal en un espacio de Banach, tú puedes meter aquí, evidentemente, cosas que después necesiten. Tú necesitas verificar unas hipótesis, pero también está abierto para problemas no locales de este tipo o con gradientes. A pesar de que necesitamos compacidad, ya sabéis que en RN perdemos la compacidad en general, pero hay resultados, o mejor dicho, hay funciones puestos aquí la de X queriendo, para que veáis que hay ocasiones, que el operador menos laplaciano en ciertos funcionales compacto también se puede aplicar. También se puede aplicar a sistemas, pero mucho cuidado con sistemas. La aplicación de bifurcación a sistemas trae muchos problemas, porque no ocurre la bifurcación desde las 0,0, ocurre desde las semitriviales. No me puedo extender en eso, pero William hizo su tesis sobre eso, creo que está William por ahí también, y él sabe bien que hay que tener mucho cuidado con la bifurcación en sistemas. La bifurcación en sistemas. Y por último, unos muy recientes resultados que también me parecen muy, muy interesantes, es que ya sabéis que hay índice, el índice topológico no tiene por qué definirse solo sobre la identidad menos compacto, perturbaciones de la identidad, perturbaciones compactas. Puede ser que sea, mejor dicho, hay índice topológico para operadores de Fredholm, y por tanto, uno podría decir, bueno, si hay operadores de Fredholm, no necesitan ser compactos, tienen otra serie de condiciones, hay un teorema general de bifurcación, efectivamente, y es que si hay un cambio de índice, el continuo que sale ahora, lo que sabemos es que es no compacto, que es menos información que no acotado, porque no acotado te dice que existe una sucesión que se va a infinito. No compacto, que sería no compacto, sí que existe una sucesión acotada de la cual no puedo extraer una convergente. Entonces, menos información, pero creo que eso puede abrir una vía para problemas donde falta compacidad, sustituirlo, falta operadores compactos, quiero decir, sustituirlo por operadores de Fredholm. Y bueno,
eso es todo lo que queria decir. Muchas gracias e muito obrigado. Muito obrigado, Antônio, pela palestra, excelente palestra. Bom, eu acho que antes de abrir as perguntas, a gente podia dar uma salva de palmas aí para agradecer a excelente palestra do Antônio, aí se puderem ligar o microfone. Vamos agradecer o Antônio pela palestra. Ok, obrigado. Então, nesse momento eu vou abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário, pode levantar a mão ou simplesmente falar aí ativando o áudio, tá? Bom dia. Buenos días. Buenas tardes em Espanha. Isso, boa tarde. Uma pergunta, tem algum tipo de bifurcação que seja feito através do expoente? Você tem U elevado a alguma coisa e você bifurca através do expoente? Eu acho que li alguma coisa mais ou menos nessa direção. Eu queria saber se tem alguma coisa assim nesse sentido. Claro, sí, es muy interesante saber eso, porque claro, si el lambda está en el exponente, claro, es no lineal en lambda. Eso es no lineal en lambda. Entonces yo empezaría probando la linealizada, a ver si fuera, imagínate que es elevado a lambda u. Pues la derivada sería lambda por elevado a lambda u, que en el 0 sería lambda por u. Es decir, lambda por chi, la bifurcación. Y ahí es posible que haya bifurcación. Pero yo no conozco. No conozco que haya bifurcación desde el exponente. Pero es muy interesante porque puede haber a lo mejor un cambio de estructura cambiando el exponente. Es muy interesante, pero no lo conozco. Ok, alguém tinha levantado a mão também, não deu tempo de ver quem era. Acredito que era o Vinícius. Isso. Professor Antônio, eu queria parabenizá-lo pela palestra, foi muito, muito bacana, ela vai enriquecer minha dissertação, onde eu fiz um pequeno histórico sobre teoremas de bifurcação, e o senhor falou sobre coisas que eu não tinha reparado nesse histórico que eu fiz, a partir de Krasnoselski e tal, e vai enriquecer minha dissertação, alguns comentários que o senhor fez. Obrigado. Obrigado. Gaetano, pode falar. Sí. Oye, Antonio, escucha, ¿hay la posibilidad de cuando tú tienes un operador que no es compacto, de aproximarlo, si es posible, con operadores compactos y trabajar de esta manera? Esa es otra aproximación. Es decir, tengo un operador que no es compacto, aproximo por no compactos y tengo que ver qué le pasa. Es decir, a ver, yo aproximo por un no compacto y por un compacto, llamémoslo K sub n. A ese le aplico bifurcación y tengo un conjunto, un continuo, C sub n. Ahora tengo que pasar al límite en C sub n. ¿Vale? Y para eso hay un lema topológico, que es el lema de Weber, que de nuevo insisto en que uno de los lemas ahora aplicados para ese tipo de razonamiento, que te dice, a ver si lo recuerdo bien, si el límite inferior de esa sucesión de compactos, no sé si me estoy explicando, voy a ver si soy capaz de a ver si... Tú tienes un operador K y lo que hace es aproximarlo con el K sub n. Este operador K sub n tiene unos continuos, C sub n. Pero tú tendrías que pasar al límite cuando n tiende a infinito. ¿Esto tiende a un continuo? Esta es la pregunta. Sí. Entonces, para eso está el lema de Weber. No sé si lo estoy escribiendo bien, algo así. Que te dice que si el límite inferior de esos C sub n es distinto del vacío y si la unión de esos C sub n es precompacta, entonces C sub n converge a un continuo.
¿De acuerdo? Luego esa sería la forma que yo conozco de avanzar. Eso es muy interesante. Eso se usa, por ejemplo, yo creo que lo vamos a entender. Eso se usa mucho cuando estás trabajando en RN. Tú coges una bola, Sí, claro, después, claro. ahí aplicas bifurcación y después pasas al límite. Eso pasas al límite. Pero necesita estas dos condiciones: que el límite inferior sea distinto del vacío y que la unión sea precompacta. Que eso ya depende del problema, evidentemente. Sí. Sí, ok, gracias. De nada. Interesante la pregunta. Muchas gracias. Ok, mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta, Antônio. É mais uma curiosidade, né? Por que demoraram tanto tempo para aplicar o teorema do Rabinovich ao P-laplaciano, ao caso do P-laplaciano? Porque yo creo, a ver, si tú coges el P-laplaciano, fijaros, no sé si soy capaz también esto sí que ya, ahora no lo sé si voy a ser capaz de hacerlo, porque uno está ya acostumbrado a hacer clases online, pero todavía hay cosas que no sabemos hacer. Y yo, por ejemplo, ahora, ¿cómo paso a un programa? Bueno, quería pasar a un programa donde estaba el trabajo de Rabinovich, pero no sé cómo se pasa esto. Bueno, no sé compartir programas, igual. El teorema, date cuenta que el teorema de Rabinovich necesitaba compacidad, vale. Pero compacidad del operador inverso. Pero claro, después incluso, aunque no tengas compacidad, aunque tengas compacidad, aunque tengas compacidad, después tienes que ser capaz de probar que hay un cambio de índice, ¿vale? Entonces, hasta que no se supo la teoría espectral de los autovalores del P-laplaciano, no se pudo aplicar eso. Entonces, ¿cuándo se demuestra que el primer autovalor del P-laplaciano es simple? Lo diré, de multiplicidad 1. Pues yo creo que en esos años, los años 90. Entonces, hasta que no se tuvo una teoría espectral del P-laplaciano, no se pudo avanzar en esa época. Entonces, esa es la primera restricción. Y la segunda es que, a pesar de tener el primer autovalor, tú tienes que probar que hay un cambio de índice. Y ahí hubo una homotopía, en fin, el artículo es brillante, es de Manuel del Pino y Raúl Manasevich. Entonces, el artículo es muy, muy, muy interesante, pero porque se necesitaba conocer muchas más cosas todavía del operador laplaciano. P-laplaciano. Entendi. Obrigado, Antônio. Por ejemplo, yo no sé, perdona, no lo sé, lo mismo es verdad. ¿Qué pasa con el PDX laplaciano? No lo sé si hay un teorema similar. Ok, obrigado, Antônio. Mais alguma pergunta ou comentário? Bom, então vamos agradecer novamente aí o professor Antônio Soares. Se puderem de novo ligar o microfone, a gente agradece. Obrigado, Antônio. Ok, muchas gracias. Bom, essa foi a nossa última palestra. Em fevereiro, o webinário deve estar retornando e a gente vai voltar a divulgar aí com antecedência, tá? Quero agradecer a participação de todos, né, durante os meses de novembro e dezembro. E, mais uma vez, o Antônio, por ter aceitado participar e encerrar com chave de ouro nosso webinário. Obrigado. Muchas gracias. Saludos a todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos. Feliz Año Nuevo a todos, igualmente. Chao, chao, abrazos. Chao, Ítalo. No se ha visto antes. Tchau, tchau, abraço. Feliz Natal. Feliz Natal. Chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad, yo, Pablo. Chao, Joao. Hasta luego.